Un cordial saludo y bienvenidos de nuevo a este conversatorio de Facebook Live. Doy las gracias de nuevo a cada una de las personas que me están escribiendo por el interno, o sea que están interesadas en el tema, que quieren aprender más, que quieren ahondar un poco más, bien sea porque tienen este trastorno o porque están cerca a las personas que están con este trastorno. Quiero darle un saludo muy grande a Tony desde Canarias, España. Tony, tú puedes salir de allí, tú tienes la fuerza, tú tienes la capacidad, tienes todo para salir de donde estás. Aléjate, aíslate, busca esa voluntad, esa disciplina que te ayude a impulsar hacia adelante. Busca a esas personas que sabemos que estamos allí para ayudarte, estamos allí para jalonarte. Busca, por favor, esas personas, esos lugares donde te pueden dar esa fortaleza y esa ayuda para salir de donde estás, para que veas esa luz, para que puedas ver ese nuevo amanecer, para que puedas ver esa nueva alegría, ese hombre alegre, jovial, ese hombre que sabemos que tú y yo hay en ti. Vamos a esperar entonces a que lleguen un poco más personas al Facebook Live. Mientras estoy saludando entonces a Emily. Hola Emily, ¿cómo vas? Buenas tardes acá en Colombia, allí ya veo que son buenas noches. Ok, Román, buenas tardes, don Román, gracias por estar acá en Facebook Live, en este Facebook Live. También, Berito, buenas tardes a todos ustedes. Dani, buenas tardes también. A Roma, buenas tardes. Desde México, oh, qué bien. Muy bien. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar acá. Gracias de nuevo por escribirme por el interno y darles la respuesta a la menor brevedad posible, a la mayor brevedad posible para que puedan obtener sus respuestas a sus inquietudes o a sus dudas. También les agradezco muchísimo a las personas que están apoyando esta causa, de compartir estos videos, de compartir esta información, de llevarla a los diferentes lugares. Muchísimas gracias Erika por compartir lo que tú compartes con las personas que compartes, a los lugares donde te vas a compartir esta información. Gracias de verdad, muchísimas gracias. Gracias porque estamos ayudando y aportando a que este trastorno no se vea como excluyente, es como un trastorno excluyente dentro de la salud mental, sino incluyente dentro de la salud mental, donde se necesita la atención debida, los medicamentos debidos, o sea, una muy buena investigación para que tengan unos medicamentos que las personas con trastorno límite de personalidad necesiten. Gracias por la divulgación en cada una de sus redes, en cada uno de sus voz a voz. Muchísimas gracias, de verdad que sí, muchísimas gracias, porque así estamos cumpliendo con un aporte social. Esto es un aporte social comunitario, un aporte que llegue a muchas comunidades y a muchas redes sociales. Entonces esto es un apoyo desde lo social y desde lo comunitario. Entonces les agradezco muchísimo este apoyo para esta información. Bueno, ahora ya esperamos los 5 minutos de rigor. Vamos a iniciar entonces con nuestro conversatorio. El conversatorio de hoy es abuso sexual o promiscuidad en una persona con trastorno límite de personalidad. Este es uno de los temas que una de las personas pidió que habláramos de este tema, porque para esta persona se confunde muchísimo con su estado emocional y sus relaciones a nivel afectivo.
y preguntaba que por qué ella, a pesar de tener una persona o una relación con una persona muy linda, una persona muy estable, buscaba siempre estar en otras relaciones, involucrarse en otras relaciones. Entonces, a esta persona le agradezco muchísimo el aporte para este conversatorio. Y aquí vamos a hablar entonces, ¿cuál es la diferencia entre promiscuidad y abuso sexual? La promiscuidad, vamos a definir qué es la promiscuidad. Entonces, la promiscuidad es una construcción, de carácter moral y subjetivo. ¿Esto qué quiere decir? Tiene muchísimo que ver con las relaciones que traemos de nuestra infancia, con la forma como nos dan la información de nuestro sexo y de la sensualidad y sexualidad. Tiene muchísimo que ver con las creencias que estas personas traen de vidas, de constructos anteriores, o sea, de generación en generación, la forma como se va transmitiendo esta información. Entonces, por eso hablamos de que es un constructo, o sea, es una construcción que se trae de generación en generación. De allí es que viene entonces lo que es la promiscuidad. Dependiendo de la forma como se aborda al niño en esos estados de adolescencia o en esos estados de preadolescencia, adolescencia, y cómo se le da la información y las instrucciones y el autocuidado consigo mismo y con el otro. Tiene muchísimo que ver con la forma que la persona que está dando esta información se ame, se respete y tenga muy claro qué es la sexualidad y la sensualidad, que son dos conceptos diferentes, son totalmente diferentes, aunque el uno va con el otro. Entonces tiene muchísimo que ver con esos constructos, con esa información que trae la persona que les está dando esta educación sexual, como también las creencias también socioculturales que se encuentren en cada época o en cada generación. Pero, ¿cuál es la diferencia entonces con la persona que tiene trastorno límite de personalidad y fue abusada sexualmente o fue violada sexualmente? Sí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque los rasgos más preponderantes o más fuertes en las personas con trastorno límite de personalidad es la impulsividad y el déficit de regular sus emociones. Esas son las dos rasgos más determinantes de las personas con trastorno límite de personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que como en el momento en que hubo el trauma, y si el trauma fue por abuso o por violación, entonces estos rasgos afectan las relaciones emocionales y afectivas para la posteridad en la persona, bien sea joven o adulta. Ahí es donde se instaura esa impulsividad, esa constante impulsividad y el estar cambiando de pareja. ¿Por qué? Porque es un deseo, dependiendo de la experiencia y del trauma, un deseo de o no sentir o de volver a sentir. ¿Qué quiere decir esto? De no sentir el momento en que se le instauró el trauma, porque entonces una persona abusó de ella, digamos, tocó sus genitales, tocó sus partes más, o su cuerpo en general, que el niño por naturaleza siempre va a protegerse, va a proteger su cuerpo como del entorno. Entonces, si la persona en ese momento coge a la niña o al niño y empieza a tocar su cuerpo, ahí hay un abuso sexual. Dependiendo de la forma como esa persona abordó a ese niño, ahí es donde ese niño que se queda esa fijación
de esa emoción, que la tendencia es a repetirla si fue muy placentera o no muy placentera. O también viene y está aunado el sentido de la culpa porque entonces yo fui la que seduje, o yo fui el que seduje, o yo fui el que quise, o yo fui el que atraje. Entonces, esta situación. Entonces, ahí es donde se fija la forma como va a ser las relaciones posteriores con las demás personas. Es muy diferente a la promiscuidad. La promiscuidad tiene que ver con una construcción o una creencia, mientras que en las personas con trastorno límite de personalidad tiene que ver con el trauma que se les generó en el momento en que esta niña o este niño fue abusado o fue violado o violada. Esta es la gran diferencia. Genera una impulsividad. ¿Por qué una impulsividad? Porque en ese momento genera un impacto que el niño no tiene las posibilidades, ni los mecanismos, ni las estrategias para saber afrontar ese instante en que esa persona abordó al niño, y no se sabe si fue un familiar, fue el padre, fue la madre, o fue el vecino, o fue un extraño. O sea, también depende de mucho, ¿sí? Porque si fue el padre, trae el trauma es diferente al que fue el vecino o la vecina. Es diferente entre si fue el padre, o fue la madre, o fue el vecino, o fue un familiar, o fue un extraño. Cada uno genera un trauma diferente, una sensación diferente, y atrapa esa emoción el cuerpo, ¿ya? Ahí es donde genera toda la parte de síntomas y toda la parte de nivel de rasgos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que en esa misma medida, va a vivir su sexualidad la persona con trastorno límite de personalidad. En la mayoría de las investigaciones, o las pocas investigaciones que se han hecho sobre la sexualidad en una persona con trastorno límite de personalidad, la gran mayoría de estas investigaciones hablan de que a muy temprana, digamos a muy jóvenes, inician su actividad sexual. Y me pregunto yo, cuando leo estos datos, a muy temprana edad, o sea, en la etapa de la adolescencia, en la etapa de entre los 12 y los 14 o los 15 años, pero sí, su intimidad, su sexualidad, fue abusado a los 5 años, a los 6 años, a los 7 años, a los 12 años. Claro, ahí empezó, ahí empieza toda esta parte de actividad sexual, porque el niño ya queda marcado, ¿ya? Entonces no se puede hablar de promiscuidad, todo depende de la forma como y quién fue, y la forma con quien que abusaron del niño o fue violado este niño o esta niña. En una de las terapias me acuerdo de que fue abusada, y la forma como fue abusada y la forma como fue seducida fue de una forma muy erótica, demasiadamente erótica. O sea, no fue violenta. La forma como este hombre sedujo a esta niña no fue violenta. Pero hubo una intencionalidad de preparación de unos meses antes de. Entonces, claro, esta persona en la edad adulta, en esta edad adulta, tiene no tiene unos desarreglos, digamos, o no tiene una impulsividad de estar con un hombre, con este hombre, sino que ella todavía no encaja ese sentimiento o esa emoción que generó ese sentimiento para volverlo a sentir. Entonces muchas veces busca ese sentimiento que le generó ese entonces de esa, esa preparación o ese erotismo de la niña en su pareja, y a veces termina con ciertas discusiones. Entonces,
No se puede, no se puede, o sea, no, tendremos que saber cómo fue el abordaje de ese trauma en cada niño o en cada niña. Por eso se dice que el tratamiento para las personas con trastorno límite de personalidad es muy diferente. Aunque para toda la parte a nivel de psicología, para abordar a nuestros pacientes son únicos, cada uno es único, ¿sí? Pero lo hace ser más especial la persona con trastorno límite de personalidad. Lo hace ser más único porque no sabemos cuál fue el trauma que se le instauró, cuál fue la persona que le instauró el trauma, en qué edad se le instauró el trauma. Entonces ahí hay que saber todo esto. Entonces para la persona, por ejemplo, que me pidió que hablara sobre lo que es la promiscuidad, entonces hubo un diálogo donde empezamos a mirar si hubo allí un abuso o una violación. Entonces, la respuesta para la persona que estamos dando hoy este conversatorio es que tú fuiste abusada sexualmente. Fuiste abusada y es muy importante, si la persona quien te abusó, aunque dices que no lo recuerdas muy bien o que ya lo olvidaste, está ahí como una impronta en el inconsciente. Hay que trabajarlo, hay que mirar en qué forma fue que te abordó esta persona, cómo fue que te sedujo, si fue que te sedujo o si simplemente te llevó a un lugar y te empezó a abusar de ti. Eso es la diferencia. Entonces eso hace las irregularidades que tienes tú en tu relación sexual y la impulsividad sexual que tienes entre buscar una y otra y otra y otra. Entonces no te atrae. No, es que no me atrae, dice ella, es que no hay una persona que me atraiga, no hay alguien que me haga como vibrar. Sí hay, sí va a haber siempre y cuando se haga una terapia retrospectiva, y en esa terapia retrospectiva tú sí vas a recordar, tú sí vas a ver y vas a poder sentir y vas a poder aclarar el por qué tanta impulsividad en tus relaciones sexuales, por qué los cambios impredecibles entre esta relación y la otra, por qué se termina tan rápido, como tú dices, ese enamoramiento, ese deseo por esta persona. Ahí lo vas a entender cuando permitas que te hagan una terapia retrospectiva y te lleven pasito a paso, lentamente, hasta que tú llegues al momento exacto y puedas verlo y vivirlo y decir, ya sé qué fue lo que se instauró, el trauma que se instauró, la emoción que se atrapó aquí en mi cuerpo, que quedó en mi estómago, que quedó en mi corazón, que quedó en mi garganta o que quedó en no sé qué áreas del cuerpo. ¿Ya? Entonces hasta ahí, tenlo por seguro que vas a seguir en estos desaciertos, aciertos y desaciertos afectivos, aciertos o desaciertos sexuales. Te lo aseguro que ahí va a parar. Vas a poder tener un alto y vas a poder tener una muy buena relación con con una sostenibilidad afectiva, siempre y cuando, claro, regulen y tengan toda esa voluntad, llamemos así, de tener ese control voluntario de las emociones. Recuerden que el rasgo más fuerte que tienen las personas con trastorno límite de personalidad es la impulsividad y la poca voluntad para controlar sus emociones. Estas dos las pueden perfectamente trabajar con terapia cognitiva conductual dialéctica, con terapias, apoyándose en terapias, técnicas terapéuticas. ¿Por qué es necesario las terapias terapéuticas? Porque es importante que ustedes se logren ver, se logren escuchar, fortalezcan su identidad, avancen esa edad psicológica a la edad cronológica, y no estén en esa etapa de entre la niña o el niño o el adolescente, y que las personas cuando describen a esta persona, no, intelectualmente es excelente, sabe muy bien, pero como dice alguien, no me acuerdo en qué libro, dice, es que las emociones no tienen inteligencia intelectual. Las emociones no tienen inteligencia intelectual. Como no tienen inteligencia intelectual las emociones, para eso es muy importante las terapias psicológicas más las técnicas terapéuticas,
es importante las técnicas terapéuticas. Pues deben de ir de la mano de las personas que están en este proceso de reconocerse, de verse, de fortalecer esa identidad, fortalecer el carácter y poder tener una muy buena interacción social, que es lo que en realidad es fundamental en las personas con trastorno límite de personalidad. Poder tener esas relaciones interpersonales, poder sostener una relación afectiva, poder sostener una relación de amistades, ¿sí? De que las amistades sean unas amistades que duren en el tiempo, como algunas personas tenemos amistades de los 9 años, 5 años, hasta hoy, ¿sí? Es claro que sí se puede tener, sí, sí se logra, sí, perfectamente sí se logra. Entonces, en la medida en que ustedes lo logren, van a tener una muy buena, digamos, salud mental, buena convivencia, una muy buena relación sexual, porque debe haber una buena relación sexual, debe haber también una buena relación sensual, ¿ya? Que tiene que ver con toda la parte erótica, linda, hermosa que se genera entre dos personas. Y allí puede perfectamente no tener ese impulso de estar buscando otra persona, otra más, otra más, otra más, y unos desórdenes emocionales muy grandes porque cada persona trae una intencionalidad diferente a la otra. Entonces eso es lo que confunden en las relaciones con las personas que tienen el trastorno límite de personalidad. Las confunden porque tienen unos apegos que desorganizan sus emociones, unos apegos que son ambivalentes, totalmente ambivalentes. Además de ser totalmente ambivalentes, pueden ser hasta evitar esas relaciones que pueden ser relaciones bonitas, relaciones duraderas, por el temor al abandono, por el miedo al abandono. Entonces, que ahí es donde muchas veces las personas con trastorno límite de personalidad empiezan a tener unas reacciones adversas a una muy buena relación, con un muy buen entendimiento en la parte afectiva. Y que las personas que no tienen este trastorno no entienden por qué se vuelven impulsivas, por qué estas personas se vuelven impulsivas, por qué estas personas se vuelven agresivas, por qué estas personas se volcan con mucha ira con la persona que más aman. Precisamente es por eso, porque tienen mucho miedo, mucho temor al abandono, y eso hace que las relaciones no perduren y que estén saltando entre una relación y otra. Espero que se haya dado una respuesta a la pregunta y a la inquietud que tú tenías acerca de tu promiscuidad. Tu promiscuidad no es promiscuidad. Tú tienes una compulsión, ¿ya? Es una característica muy fuerte de la persona con trastorno límite de personalidad, una impulsividad en el área sexual. En el área sexual, pero es precisamente por el miedo al abandono, o muchas veces como esta otra persona buscando esa misma sensación o ese mismo erotismo en la persona que tiene al lado. Entonces esa es otra una de las diferencias que hay entre la promiscuidad y la impulsividad sexual en las personas con trastorno límite de personalidad. Pero les recuerdo, esto no es general, no es generalizado para todas las personas que tienen trastorno límite de personalidad. ¿Pasan por esto? No pasa. Cada persona, vuelvo y les digo, es única. Entonces hay que buscar dentro de la terapia de retrospectiva, dialéctica conductual, cognitiva, qué fue lo que pasó, qué fue el trauma, y empezar a trabajar sobre ese momento de trauma, ¿correcto? Entonces ahora vamos a pasar a las preguntas o a las dudas que tengan ustedes, por favor. Bueno, por aquí le dicen: doctora, muchas gracias. Mi doctora Bella, gracias. ¿La impulsividad es necesariamente agresiva o violenta? Ambos términos son fuertes y son sinónimos.
O sea, que es lo mismo, en uno bueno, pues es lo mismo. Gracias, doctora, por tomar en cuenta mis dudas y hacer este grandioso trabajo. Doctora, usted tiene un don al hablar y en su profesión. Muchas gracias por compartir su sabiduría del tema con nosotros. Saludos desde México. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y vuelvo y les digo, escríbanme por el interno, díganme qué desean para el próximo conversatorio, cuál es el tema que desean que hablemos o aclaremos, porque hay muchas creencias y esas creencias hay que derrumbarlas para poder saber cuál es la realidad del trauma, de qué se trata el trauma y que no los estigmaticemos, ¿sí? No estigmaticemos a las personas con el trastorno límite de personalidad. Doctora, yo fui promiscua y así exactamente como describe me pasaba. Incluso muchas veces ni me gustaban las personas, pero no sabía decir no. ¿Cree que se deba a que de niña me tocaron? No sufrí abuso sexual, pero sí tocamientos. No he hablado de eso con ningún especialista. Mírame, gracias por compartirlo, gracias de verdad por hablarlo acá. Eso se llama, lo que pasó, ese tocamiento se llama abuso sexual. A ti te abusaron sexualmente. Y lo ideal es que lo logres hablar con un profesional que tenga un conocimiento sobre el trastorno límite de personalidad, que tenga experiencia sobre el trastorno límite de personalidad. Y sí, a ti eso te generó el trastorno límite de personalidad. Hay que mirar a qué edad fue que sucedió este evento, pero eso es el trauma. ¿Es normal que un TLP sea violento o hay TLP pasivos? Puede haber para trastornos, personas con trastorno límite de personalidad que aparentemente sean pasivos, o sea, personas que no estén tan compulsivas, ¿cierto? O tan impulsivas en sus demandas, ¿cierto? Pero en cualquier momento, estas personas que tienen trastorno límite de personalidad se les puede detonar en cualquier momento, en cualquier edad, o en la edad joven, o en la edad adulta, o en la edad, o la tercera edad, se puede detonar en cualquier momento y se puede detonar con cosas que muchas veces uno dice, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Tan sencillo, esto tan sencillo, ¿y por qué él está así o por qué ella está así? Pero sí, en cualquier momento se puede detonar. Doctora, muchas gracias. ¿En cuántas terapias se puede lograr regular esa impulsividad? No lo sé, o sea, lo mínimo estandarizado, lo mínimo es 3 años. 3 años consecutivos, semana tras semana. El compromiso de la persona con trastorno límite de personalidad para hacer las técnicas terapéuticas. Es fundamental las técnicas terapéuticas. La terapia debe de estar acompañada de las técnicas terapéuticas. Entonces, en la medida en que tú tengas disciplina, tengas voluntad y tengas un seguimiento continuo de tu propio crecimiento, te podría decir que en 3 años. Doctora, ¿y cómo podría ser para no ser tan impulsiva conmigo misma? Para ello es muy importante las terapias. Es fundamental. En las terapias de cada 8 días, son pasos son pasos pequeños para las personas que conviven con las personas con trastorno límite de personalidad, pero para las personas, los psicólogos, cuando vislumbramos un cambio, vemos un cambio, por pequeño que sea, es gigante, porque se sabe que es hilar y tejer 1 más 1 más 1 más 1, ir tejiendo y reconstruyendo esa identidad para que pueda avanzar a su edad cronológica. Es muy difícil, pues me aburro con facilidad de las parejas,
A veces cambio de pareja solo por cambiar y no siento a veces nada. ¿Qué puedo hacer? Lo que pasa es que el aburrimiento no es por tu pareja, el aburrimiento es por el mismo trastorno. O sea, hay algo dentro de ti que no está encajando, hay algo dentro de ti que hay un vacío. Y ese vacío, cuando uno no es consciente, se llena con cualquier cosa que hay en la parte exterior. Se puede llenar con la tecnología en las redes sociales, se puede llenar con búsqueda sexual aquí, allí, allí, más allá. Se puede buscar con las adicciones, o sea, con las drogas. Se puede buscar con ser demasiado compulsivo al estudio o al TOC, o se puede llenar con cualquier otra cosa que no sea el crecimiento personal de sí mismo. Por aquí escribe la señora Emily. ¿Qué dice? El problema Hola, es que Emily. la persona no realiza todo su potencial o realización como persona, tanto en la vida familiar como profesional. Gracias por su linda compañía. Emily, vuelvo y te repito, no es la persona, ya te corresponde a ti. Te corresponde a ti hacer terapia, hacer todo este crecimiento personal para hacerle un acompañamiento a tu hijo si quieres convivir con él hasta en el tiempo de días que quieras estar. Entonces te corresponde a ti hacer terapia, porque así le vas a ayudar a tu hijo que en realidad tiene trastorno límite de personalidad y tiene otros trastornos adicionales al trastorno límite de personalidad. Doctora, es decir que yo soy promiscua o impulsiva por mi abuso. Una cosa es promiscuidad y otra cosa es el abuso. O sea, la promiscuidad, recuerden que tiene que ver con los constructos, tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver con la creencia de familiar y sociocultural, ¿ya? La forma como se restringe al niño o a la niña, la forma como se educa en las bases sexuales de la niña o el niño, ahí hay un constructo, o sea, hay una filosofía tanto religiosa como moral, ¿correcto? Pero en el trastorno límite de personalidad no hay promiscuidad. La promiscuidad no existe en el trastorno límite de personalidad. Esto lo instaura en el momento del trauma por el abuso o la violación. ¿Ya? Ahí es donde podemos hablar. Entonces, ¿qué te corresponde? ¿Qué te corresponde? Buscar un buen terapeuta que te entienda sobre trastorno límite de personalidad, que puedas tener toda la confianza para poder hablar y ahondar en estos abusos de la infancia, y los puedas hablar para que puedan ser tratados, para que puedan ser sanados y puedas avanzar en tu edad psicológica y en tu edad cronológica. Doctora, a veces siento placer salir con varias personas casi al mismo tiempo y siempre me he preguntado eso, porque siento placer salir con varias personas. Eso es también por el trauma, sentirme así tan placentera. Sí, bueno, te digo, hay que mirar cómo fue el momento del que se te instauró el trauma, cómo fue ese abuso, quién lo hizo, quiénes lo hicieron, si no fue una persona, si no fue más de una persona. O sea, tiene todo o sea, eso es muy delicado, o sea, es un tejido como tan sensible y tan delicado, que hay que trabajarlo para saber qué fue lo que de cuando eras niña, cómo fue que tu mecanismo de defensa lo guardó, no lo elaboró, porque un niño no lo elabora, sino que lo guardó, y ahora como adulta es cómo es que lo estás exteriorizando. Y lo hablo de exteriorización sin conciencia, o sea, sin tener una conciencia clara de lo que está pasando contigo, y preguntando una y otra vez, ¿por qué lo hago? ¿Por qué busco estas relaciones? ¿Por qué
busco relaciones, digamos, tan fuertes o tan peligrosas o tan dañinas. Ya, hay que ir al momento que se te instaure el trauma, o sea, saber cómo fue que sucedió. Doctora, ya he pasado por varias relaciones que se parecen a lo estable, pero siempre termino dejándolos y realmente por tonterías para otros, pero de mucho dolor para mí. Eso me deprime y es cuando llegan intentos suicidas. Esto me genera mucha ansiedad y tristeza. Estoy medicada y no he tenido impulsos. Eso me deprime y es cuando llegan intentos suicidas. Esto me genera mucha ansiedad y tristeza. Estoy medicada y no he tenido impulsos violentos, pero sigo con impulsos pasivos, porque dejo la relación como si estuviera muy tranquila, pero luego me arrepiento y es desesperante. Sí, porque tiene muchísimo que ver con el miedo al abandono, ¿ya? Hay que mirar, entonces, vuelvo y repito, el momento en que fuiste abusada o violada. ¿Cómo fue que de niña guardaste esta emoción? ¿Cómo hoy lo exteriorizas con tus sentimientos? Y cómo poder ser consciente de lo que estás arrastrando, de lo que traes desde niña hasta ahora, y cómo ahora que lo sabes, cómo quieres tú entonces mejorarlo o cambiarlo o reestructurar esas emociones, que se te quite ese miedo que tienes a las relaciones y a que te abandone. ¿Todas las personas con TLP tienen dificultades con su sexualidad? La gran mayoría, no todas. No todas. Recuerde que todo depende si fue un abuso sexual, si fue una violación, si fue un abandono, si fue un bullying. O sea, hay que mirar qué fue, qué fue el trauma, quién fue el que generó ese trauma, qué afinidad afectiva tenía con el niño cuando eras niña y cómo afectó tu vida y la del entorno y cómo ahora podría solucionar. Detrás de la promiscuidad hay una necesidad de control. Vuelvo y le repito, la promiscuidad no tiene que ver con el trastorno límite de personalidad. El trastorno límite de personalidad es el que controla, es el que quiere controlar a la pareja, es el que quiere tener seguridad en su pareja, no la promiscuidad. Ok, doctora, el comportamiento sexual de mi hija que yo definí promiscuo, Ajá. es buscando a la persona ideal que tiene ese vacío. Lo sé porque en esos encuentros conoció hace un mes a un chico y ya se siente enamorada, ya lo ama y siente que es su universo. Eso tiene que ver con las relaciones con las relaciones afectivas de una persona con trastorno límite de personalidad. Como son, la persona con trastorno límite de personalidad es impulsiva, y es muy imaginativa además, entonces lleva a su imaginación a una velocidad tan grande que todo lo ve como si ya fuera una decisión, ya es suficiente el mes que llevamos, como si no fuera un año y no 10 años, como si esta persona es la que me va a dar la estabilidad que yo necesito. No, esa es la impulsividad que tiene la persona con trastorno límite de personalidad. ¿Cree usted que sería bueno platicarle a mi pareja de mis tocamientos? ¿Será necesario? Me avergüenza hablar del tema porque de niña me generó mucha culpa. Pensaba que yo tenía la culpa porque la sensación era placentera. Ya, lo ideal es que lo hables con un profesional, con un profesional con un profesional que sepa del trastorno límite de personalidad,
que te lleve a avanzar y a entender y a salir de la culpa. Porque cuando se es niño, es muy usual, no es normal, sino usual, que la persona adulta lleve al niño a responsabilizar de las acciones del adulto. Entonces el niño carga con la culpa, pero ahí no hay culpa, hay una responsabilidad y una agresión que hace el adulto para el niño. Entonces lo ideal es que lo hables con un profesional, con una persona profesional que entienda sobre el trastorno límite de personalidad y que te pueda llevar a salirte de la culpa, avanzar emocionalmente, sí, psicológicamente, y poder tener una relación más sana. Doctora, a mí me pasa todo lo contrario. No me dan ganas de tener relaciones con estas personas. ¿Por qué será? ¿Por el trastorno también? Hay que mirar en el momento en que se te instauró el trastorno, el trauma, perdón, qué pasó, qué fue lo que viviste y cómo lo procesaste como niña. ¿Es posible que un tratamiento médico invasivo como los enemas aplicado en un niño o una niña sea vivido como abuso sexual o violación? Es posible, es posible. En esta semana hubo algo que me llamó también la atención, y fue que una niña estuvo donde su médico, el médico estaba ahí su mamá y quería auscultarla y no le pidió permiso a la niña, permiso ni a la mamá ni a la niña, y preguntarle si deseaba que la auscultara, que necesitaba abrir su camisa, bajar un poco el pantalón, que si ella podía permitir para auscultar y saber darle un diagnóstico. El médico lo hizo abruptamente y ahí se le instauró a la niña un trauma de abuso sexual. Es posible, es posible. Hay que saber, hay que mirar la forma de cómo fue y cómo se sintió para uno saber decir sí, es muy posible. Doctora, ¿se puede decir que las personas que son impulsivas desde pequeños fueron abusados? A ver, también desde pequeños, no sé qué es pequeños para ti, porque pequeños para mí, y me llevan mi imagen a niños de 1 año, 2 años, 3 años, donde digamos que los padres no le dieron normas, no le dieron reglas, se acostaba a la hora que quisiera, veía tecnología o tenía tecnología hasta la hora que quisiera. Sí, ahí el niño no tuvo ni reglas ni normas y creció sin ello. Otra cosa es que hubo un trauma, ¿cierto? Y que en ese trauma generó lo que hoy es el trastorno límite de personalidad. Doctora, a mí me recomendaron la ayahuasca. Dicen que es una droga y que un chamán te llega a curar esas heridas emocionales. Mentiras. Eso no es así. Eso no es así, porque entonces yo creo que la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad que me han llegado a mi consultorio con la ayahuasca para decir que cura las heridas emocionales. No. Es un ritual, y es un ritual muy serio, demasiadamente serio, para que lo utilicen en esa forma. Hay que saber muy bien el chamán o el taita que lo haga, que tenga tanta responsabilidad y tenga respeto por sí mismo, respeto por su cultura y respeto por las personas que lo hagan, que les diga cómo se hace y qué es lo que van a poder obtener o a llegar a hacer en esa toma. Pero no, pues sería lo más delicioso. Yo sería la primera en decir, tomen ayahuasca, la ayahuasca es esto, la ayahuasca. No, eso no es así.
Esa precipitación característica del TLP hace que se tomen muchas decisiones que no se ejecutan y a su vez pierdan credibilidad. Así lo interpreto yo y quisiera saber si esa apreciación es correcta o no. Vuelve y repítemela, por favor, la pregunta. Esa precipitación característica del TLP hace que se tomen muchas decisiones que no se ejecutan y a su vez pierdan credibilidad. Así lo interpreto yo y quisiera saber si esa apreciación es correcta o no. Lo que pasa es que aquí no hay ninguna apreciación, ¿ya? Aquí hay una realidad, ¿correcto? O sea, debido al trastorno, debido al trauma, es que se generó el trastorno. Debido a ese trauma, es que toman ustedes una posición en la vida, ¿ya? Y no es que no puedan, no quieran, no, es que hay un problema que hay que solucionar, un problema que hay que sanar. Allí hay que trabajar las emociones, porque, vuelvo y le digo, si las emociones tuvieran inteligencia emocional, créanme que no habríamos psicólogos. Podrían haber psiquiatras, sí, pero no creo que podrían haber psicólogos. Porque esto es emocional, esto es intangible, esto no tiene que ver con matemáticas, con ir a la luna, con inteligencias. ¿Ya? Esto tiene que ver es con emociones, esto tiene que ver con todo lo que es el mundo del inconsciente del ser humano. Entonces allí no podemos tomar esa posición es más bien un poco fuerte. No, eso tiene que ver con el trauma y tiene muchísimo que ver en la forma como tú te has, si te has apoyado en psicólogos, cómo te han ayudado, te han apoyado para avanzar en este trastorno. ¿Por qué la mayoría de los niños que son abusados no le cuentan a sus padres? Porque son amenazados, la gran mayoría son amenazados, ¿ya? Entonces, el niño ante una amenaza, ¿qué hace? O el niño que recibe dulces, como en algún momento, recibía dulces y van a jugar a Superman. Y les voy a prestar el carrito de Superman, la ropa de Superman. Y abusaban del niño. O sea, abusaban no, lo violaban. Pero el niño volvía. ¿Pero volvía por qué? Volvía por los dulces y volvía por la ropa de Superman y por los carritos de Superman. Es que es un niño. ¿Qué otras acciones se pueden llamar abuso diferente al tocamiento o penetración? Todo lo que tenga que ver con el cuerpo. Todo lo que tenga que ver con tu cuerpo. Y no es tu cuerpo que alguien llegue y te coja y te peine. No, es que esto es exterior. ¿Ya? O que coja y a tu manito y abrace tu manito, ¿cierto? No, estamos hablando que me desnude. O sea, o que entre la mano dentro de mi ropa. O sea, introduzca la mano dentro de mi ropa. O sea, estamos hablando de que todos nos cubrimos. Todos cubrimos nuestro cuerpo. O sea, solamente dejamos afuera lo que podemos tener seguridad de que no me van a violentar, ¿sí? Pero todo lo que tenga que ver de ropa hacia adentro, eso se llama abuso o violación. Yo fui abusada desde muy pequeña. Bueno, al menos eso digo, porque no recuerdo muy bien con exactitud. ¿Cómo podría ser? En la medida en que, es muy importante que te asistas de un psicólogo y que el psicólogo te vaya haciéndote una retrospectiva, ir a través del tiempo, ¿cierto? Ir reversando el tiempo, llamémoslo así. Y que tú te vayas dando cuenta y lo vayas visualizando y te vayas dando cuenta y sepas qué fue lo que pasó en ese momento.
Ahí es donde lo vas a hacer. Eso por favor, no desde la hipnosis. Por favor, no hipnosis, ni regresiones, ni hipnosis. Eso estamos hablando de que seas consciente el 100%, totalmente consciente el 100% y que te haga una retrospección para que puedas ir hasta el momento, sanarlo y avanzar. Doctor, algunos consejos para evitar estas impulsividades tan devastadoras en mi vida. Tratamiento. Para ellos se necesita el tratamiento psicológico. ¿Qué necesitan de ustedes? Disciplina y voluntad. Voluntad para continuar cada 8 días y disciplina para estar allí en las terapias. No se necesita sino voluntad y disciplina. En la medida en que ustedes logren con la voluntad y la disciplina avanzar en las terapias, créanme que ustedes se van a dar cuenta de que es otro momento histórico de su vida, es menos caos en su vida, menos peso de culpabilidad en su vida, menos agotamiento y miedos, menos autolesiones, menos agresiones, en su parte de convivencia, menos, estados emocionales que no se sabe qué pasó en esta persona, pero por qué está haciendo lo que está haciendo. Entonces, en la medida en que ustedes se hagan estas terapias, vuelvo y les digo, tanto psicológicas como técnicas terapéuticas, ustedes se van a dar cuenta y van a avanzar en su proceso de sanación para poder tener una mejor estabilidad afectiva. Doctora, ¿podría dar algunos ejemplos de la promiscuidad? Por ejemplo, cuando los padres empiezan a educar a los hijos con el tabú del sexo, o sea, no se toque, no mire, no se acaricie, y empiezan dependiendo de la filosofía religiosa, empiezan a hablar de que es malo, es bueno, se va al infierno, no se va al infierno. Entonces allí empieza a tener la persona actividades promiscuas, por ejemplo. En mi época, por ejemplo, decían que los hombres eran malos, que los hombres no eran buenos, y entonces uno crecía con eso, pero tan raro, yo tengo papá, mi mamá es ella se casó con un hombre, ¿y por qué los hombres son malos? Entonces empezaba uno a indagar, a averiguar qué era lo que querían decir, ¿cierto? Entonces ahí empezaba como ese morbo, ¿cierto? Esa parte de querer ir más allá de lo que ellos ocultaban, y empezaban a generar curiosidades y empezaban a crearnos más problemas. Bueno, ¿qué otra pregunta? Entonces, ¿por qué muchos de los niños no recuerdan los abusos? Porque una cosa es que lo guarden porque fueron amenazados por el abusador, pero otra es que no lo recuerden. No lo recuerdan porque, vuelvo y les digo, hay una amenaza. Hay una amenaza, y la amenaza puede ser dos. Pueden ser dos opciones. Primero, la primera es que es una amenaza porque la persona habló, dijo, verbalizó, si cuentas esto, digo de ti esto y esto y aquello, ¿cierto? Y la otra es que le generan culpa a la niña o al niño diciendo que es que usted me sedujo. Le dicen a esa pequeñita o a ese pequeñito niño, usted me sedujo, usted tuvo la culpa porque usted me sedujo. Entonces, ¿quién va a contar? ¿Cómo le va a contar yo a mi mamá? Mamá, ¿cómo le parece que un hombre de 30 años o el vecino de 80 años me dijo que yo lo seducí? Que yo lo seducí porque tenía chorcitos, que yo te lo seducí porque tenía pantaloneta. ¿Sí me hago entender? Entonces son cosas que el niño a veces no lo cuenta. O sea, es una situación que ponen al niño en una situación donde
o sea, no habla, no lo dice. Y como nunca lo habló, nunca lo dijo, eso queda en el mundo del inconsciente, llamémoslo así, en el mundo del inconsciente, y tan profundo que viene a salir es cuando hay una situación, ¿cierto? Hay una situación que la lleva a ese momento, o lo lleva a ese momento del abuso, o le toca vivir un abuso similar al que vivió hace muchos años atrás. La última, Eli, que ya va siendo... Uno de los factores que más me cuesta manejar es mi sexualidad, porque fácilmente me aburro. Y me lleva a ser promiscua. Quisiera saber si solamente estando con el psiquiatra podría mejorar esta situación. El psiquiatra es bueno porque estamos hablando de que es la parte de medicamentos. Los medicamentos hay momentos que son necesarios, entonces o sea, hay necesidad de ellos, entonces por eso se manda, ¿cierto? O se le da la instrucción de que tiene que tomarse los medicamentos o hay que tomarse los medicamentos. Pero los medicamentos, les recuerdo, cada medicamento, cada cápsula, cada pastilla no trae ni el 0.1% para educar mis emociones, para controlar mis emociones, para ser consciente de mis emociones, para tener control voluntario de las emociones. No lo tiene. Eso es necesario que vaya donde un psicólogo. O sea, es muy importante que si está donde el psiquiatra, esté donde el psicólogo. Ojo, si está donde el psiquiatra, vaya donde el psicólogo. Pero si está donde el psicólogo y no necesita psiquiatra, entonces no vaya. Pero si está donde el psiquiatra, es necesario, totalmente necesario, que se acompañe con un psicólogo. ¿Esta es la última? Es la última. Siempre el trauma sexual se manifiesta en la esfera sexual. ¿Otros traumas no crean trastornos sexuales? Lo que pasa es que si el trauma se instauró por un abuso sexual o una violación sexual, ahí es en la esfera donde se ubica el trauma. Pero si fue un abandono ficticio real, o si fue, por ejemplo, un abuso de autoridad, porque también los abusos de autoridad, también, por ejemplo, hablaba con una persona y yo decía, pero aquí hay un abuso tuyo. Pero yo no podía entender qué clase de abuso era, ¿sí? Hasta que en esa retrospectiva, vimos esa retrospectiva, cuando llegó a que la madre le pegaba, y para ella eso era un abuso. Y ahí se le instauró el trauma. Entonces, eso también, el abuso de autoridad es un trauma. Pero no tiene que decir que es que el abuso sexual, el abuso de autoridad lo llevó a la parte sexual, no. Estamos hablando de que hay una impulsividad y esa impulsividad hay que controlarla y eso es lo que les hace falta a las personas que tienen trastorno límite de personalidad. El control de esa impulsividad y el control voluntario de las emociones. Bueno, esta es la última pregunta que di respuesta, el resto lo hago por el interno. Les agradezco muchísimo a las personas que estuvieron acá. Les agradezco el que ustedes compartan este video, compartan la información. Nos vemos en una próxima y muchísimos éxitos.